1932. Montañas de Wyoming. Dos mineros que buscaban oro, están dinamitando una gran roca, cuando de pronto, se topan con la entrada de una extraña cueva oculta en la montaña. Lo que ambos ignoraban, es que dentro de ella, estaban a punto de encontrar uno de los UPARTs más enigmáticos de los que se tiene registro. Uno que avivaría una vieja leyenda, y que además podría significar el inicio de una maldición. Su nombre: Pedro. La momia de las montañas de Wyoming. Nuestra historia comienza un día de octubre de 1932, con dos mineros aficionados llamados Cecil Main y Frank Carr. Ellos eran originarios de Alliance, Nebraska, y se dedicaban a buscar oro en las montañas de San Pedro, cerca del embalse Pathfinder. A unos 89 kilómetros al suroeste de la ciudad de Casper, en el estado de Wyoming. Mientras atravesaban un barranco, notaron un destello colorido en una pared de roca cercana. Por lo que decidieron prender una barra de dinamita, para ver si podían encontrar algo de interés. Y vaya que lo iban a encontrar. Ya que cuando se disipó el humo, se reveló una pequeña cámara, apenas lo suficientemente grande como para ser llamada cueva. Main se deslizó dentro de la caverna, y al entrar, se dio cuenta de que en el suelo de la cueva había unas diminutas puntas de flecha de piedra, de menos de 3 centímetros de largo. Miró hacia el frente, e iluminó una pequeña repisa de roca que se hallaba frente a él. Fue entonces que lo vio. Era un pequeño hombre momificado, con la piel completamente arrugada, que estaba sentado casi en posición de flor de loto. Sorprendido, Main tomó al pequeño hombre momificado y salió de la cámara. Aunque la momia medía solo 18 centímetros de alto, tenía un aspecto peculiar. Su piel era de color bronce, y su cuerpo en forma de barril tenía manos grandes con dedos largos, frente pequeña y una boca muy ancha la cual parecía estar haciendo una mueca. Sin embargo, era evidente que este ser había muerto hacía mucho tiempo, y que su muerte había sido violenta. Varios de sus huesos estaban rotos, su columna vertebral estaba dañada, su cabeza era anormalmente plana y estaba cubierta con una sustancia gelatinosa oscura. Después del shock inicial, ambos mineros envolvieron al ser en un pañuelo, y lo colocaron dentro de una caja de zapatos. Posteriormente, salieron corriendo de las montañas y se dirigieron hacia la ciudad de Casper, para así compartir la noticia del hallazgo con todo aquel que pudieran encontrar. Al llegar a la ciudad, compartieron su descubrimiento por todo Casper, y según se dice, en una primera instancia ambos fueron ridiculizados, por supuestamente intentar vender una historia tan absurda como cierta. Sin embargo, fue en esa misma ciudad, en donde la historia comenzó a descontrolarse. Según reportes de diarios de la época, Pedro, como fue apodada la momia, debido a que fue descubierta en las montañas de San Pedro, fue el centro de controversia local durante años. Algunos la denunciaron como un fraude, mientras que otros aseguraban que podría tratarse de la prueba definitiva, para comprobar la veracidad de una antigua leyenda contada por una tribu de nativos americanos que habitaban la zona, los Shoshone. Esta leyenda hablaba de la existencia de una raza agresiva de personas pequeñas, también conocidas como Nimerigar, las cuales medían desde los 50 centímetros hasta 1 metro de altura. Según el folclore nativo americano, estos seres vivían en las montañas de San Pedro en el centro-sur de Wyoming. Y luchaban constantemente contra los humanos de tamaño promedio de la zona, usando flechas envenenadas. Se decía a menudo, que si uno de los Nimerigar se enfermaba o envejecía, era asesinado por su propia gente con un golpe en la cabeza, debido a que ya no era considerado útil para ellos. También se decía que las pequeñas momias de los seres Nimerigar, traían mala suerte a cualquiera que las encontrara. A pesar de la notable similitud que Pedro tenía con los Nimerigar descritos en la leyenda Shoshone, había un sector de la población que consideraba que era necesario que la momia fuera examinada por expertos para determinar su verdadero origen. Y fue debido a esto, que después de mostrar la momia en el pueblo, los mineros decidieron llevar a Pedro con la historiadora local de Casper, Cyrus Bert. Bert la examinó durante varias semanas, pero no pudo descubrir nada más sobre la momia. Por lo que tuvo que devolvérsela a Cecil Main. Ahora bien, ya sé lo que más de uno se estará preguntando. ¿Qué pasó con Frank Carr? Bueno, pues aparentemente, Carr había contraído una enfermedad degenerativa tiempo atrás, por lo que acababa de fallecer. No sin antes atribuir el haber contraído la misma al descubrimiento de Pedro.
Es en este punto, en que comienza la leyenda de la maldición de la momia, la cual se dice, caería sobre todos aquellos que la poseyeran. Después de la partida de Carr, Cecil Mayne se encontraba obviamente asustado por la repentina muerte de su compañero. Por lo que decidió deshacerse de Pedro, y de su maldición. Fue entonces que, en abril de 1934, Mayne vendió a la momia a un hombre llamado Homer F. Sherrill. Sherrill era un empresario oriundo de Nebraska, y lo primero que hizo después de adquirir a Pedro fue enviarlo a examinar por expertos de Casper, del Museo Field de Chicago, y de la Universidad de Harvard. Estos expertos demostraron de una vez por todas que la momia era genuina. Las radiografías mostraron que tenía un esqueleto completo y órganos internos. Y no solo eso, sino que también tenía una estructura ósea adulta, con una mollera cerrada y un juego completo de molares y muelas del juicio. Aún así, estos expertos no pudieron determinar con exactitud qué clase de organismo era Pedro, pero estimaron que la momia tenía al menos 65 años al momento de su muerte, y que había vivido hace al menos unos 9000 años. Además, Sherrill le llevó la momia a su propio experto de cabecera, el Dr. L. E. Perkins, de la Universidad de Harvard. El cual concluyó que Pedro era un adulto completamente desarrollado, datado de la mitad del período Pleistoceno. O sea que había vivido hace aproximadamente 1 millón de años. Por lo que esto no solo convertiría a Pedro en un objeto fuera de lugar, sino en quizá, un eslabón perdido de la evolución. Ya que jamás se ha tenido registro de la existencia de una raza de humanos tan pequeña en el mundo. Recordemos que Pedro medía tan solo 18 centímetros de altura. Una vez que Sherrill supo que la momia era genuina, tomó el camino más obvio. La puso en exhibición en su negocio de autos, con la intención de atraer a nuevos clientes potenciales. Y la llevó de vez en cuando de gira como atracción de carnaval en diversas ferias y eventos de los estados de Nebraska, Colorado y Wyoming. Durante estos carnavales, el hombre aprovechaba para repartir folletos en los que se contaba la magnífica historia de Pedro. Poco después, y a pesar de que Sherrill hizo lo posible por mantenerse vigente como vendedor de autos, la maldición de Pedro terminó por alcanzarlo. El negocio de autos usados fracasó, por lo que el hombre se había convertido en la segunda víctima de la maldición de Pedro. Y como veremos más adelante, parece ser que no fue el último. Además, con el paso del tiempo, y como suele suceder, Pedro dejó de ser una novedad, y ya no llamaba la atención en los carnavales. Fue por esta razón, que Sherrill vendió a la momia, la cual pasó por varios dueños diferentes, antes de terminar en posesión de Ivan Goodman, otro empresario y vendedor de autos de la ciudad de Casper. Goodman colocó a Lupart sobre una tabla de cedro, la cual estaba cubierta con un domo grueso hecho de vidrio, para así poder exhibirlo en su negocio de autos, al igual que Homer Sherrill lo había hecho tiempo atrás. En algún momento de 1948, Goodman decidió que era hora de que le realizaran pruebas más avanzadas a su momia, por lo que llevó a Pedro a ser examinado por el Dr. Harry L. Shapiro, del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. El Dr. Shapiro tuvo acceso a la momia durante aproximadamente un mes, tiempo en el cual tomó algunas radiografías, pero se encontraba demasiado ocupado como para realizarle pruebas microscópicas o análisis químicos. Shapiro afirmó que Pedro era realmente un humano. Aunque con cautela, se abstuvo de hacer declaraciones definitivas sobre su edad, origen, o posibles lesiones. Sugirió que Pedro podría ser el resultado de una momificación natural de un niño anencefálico. La anencefalia es la ausencia congénita de una gran parte del cerebro en el cuerpo de un feto, generalmente causada por una desnutrición severa de la madre. Sin embargo, Shapiro dejó abierta la puerta a la especulación. Solo puedo decir, que si esta pequeña cosa es un adulto humano, sería la primera evidencia que he visto de la existencia de una raza de hombres pequeños en este continente. Concluyó. En noviembre de 1950, Goodman volvió a viajar a la Gran Manzana en compañía de Pedro. Testigos aseguran que, un día, durante su estadía en la ciudad, y mientras caminaba por la calle, Goodman colapsó de manera repentina en medio de ella. A pesar de esto, y de alguna forma que aún sigue siendo discutida, el hombre logró llegar, o fue llevado, hasta la ciudad de Casper. Fue entonces, que los médicos del hospital descubrieron, que el señor Ivan Goodman era portador de un gran tumor cerebral. A pesar de los esfuerzos médicos, Goodman murió unas semanas después en Denver. Entonces, ¿qué pasó con Pedro?
Bueno, algunas versiones señalan que Goodman estaba en Nueva York porque había quedado de encontrarse con un hombre que quería comprarle a Pedro, por lo que muchos creen que este misterioso hombre se aprovechó del incidente que sufrió Goodman para robarle a la momia y después desaparecer por completo con ella. Hasta el día de hoy, nadie tiene noticias del paradero actual de la momia. Ahora bien, ¿era Pedro la prueba de la existencia de la raza de los Nimerigar? ¿O de algún tipo de grupo humano pimeo desconocido? Bueno, los escépticos se adhieren a la teoría que ya vimos, de que Pedro no era un mítico ser, sino un ser humano. Además, existen muchas inconsistencias en la historia. En primer lugar, la verdadera fecha del descubrimiento de la momia no está del todo clara. Si bien, se cree que esto ocurrió en octubre de 1932, hay diversas contradicciones entre los registros y diarios de la época, por lo que algunos fechan el descubrimiento en 1934, mientras que otros lo sitúan en 1936. Ahora, en cuanto a la leyenda de la maldición de Pedro, hay muchas personas que creen que la mala suerte y las muertes que tuvieron los dueños de Pedro se debieron solo a una coincidencia. Y por si fuera poco, ¿se acuerdan de Frank Carr? ¿Uno de los descubridores originales de la momia? Bien, es posible que nunca haya existido. Los informes contemporáneos del descubrimiento de Pedro no mencionan a Carr en absoluto. Los folletos que Homer Sherrill repartía durante las exhibiciones de Pedro en los carnavales, son la primera vez en la historia en que se hace mención a él. Mismos en los que su nombre aparecía a veces como Frank Carr, y no como Frank Carr. Por estas razones, es posible que este segundo minero haya sido agregado a la historia únicamente para incrementar el supuesto impacto de la maldición de la momia. Como ya les conté, Pedro se perdió hace mucho tiempo, y a pesar de las supuestas examinaciones a las que fue sometido, la tecnología de la época no permitió realizarle pruebas más exactas sobre su edad, y sobre su verdadero origen. Por lo que es probable que nunca sepamos la verdad completa sobre este caso. Aún así, algo de lo que podemos estar seguros, es de que el misterio de Pedro, ha cautivado a miles de personas, al punto de convertirse en toda una figura de los UPARTs, de la criptozoología y de la cultura popular. Ahora es tu turno. ¿Qué crees que era Pedro en realidad? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Hemos llegado al final del video. Si ha sido de tu agrado, te pido dejes tu like, un comentario y te suscribas al canal, para más vídeos como este. Agradecería mucho tu apoyo si lo compartes. Sin más, nos vemos en el siguiente.